Bueno, en esta oportunidad vamos a dar los lineamientos para resolver el ejercicio 4 de la guía 1. Bien. Bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, es tener el enunciado a mano, ¿no? Que nos dice en este caso es un ciclo frigorífico de amoníaco, o que trabaja con amoníaco, ¿no? Mediante un sistema de doble compresión con enfriador intermedio abierto. Bien, esto ya se discutió un poco en la clase teórica. Ahora vamos a ir al esquema de la instalación, ¿bien? Evapora a menos 60 grados Celsius y condensa a 30 grados Celsius. Bueno, requiere una potencia frigorífica en el evaporador de 33 toneladas de refrigeración. Bueno, el enunciado en este caso nos pide que hagamos el esquema de la instalación, el diagrama pH, que aunque no lo haga igual lo recomendamos siempre, ¿no? Porque va a aclarar un montón, como siempre les comentamos. Y bueno, nos pide que calculemos el caudal máximo de refrigerante en el evaporador y en el condensador, la potencia eléctrica que requieren ambos compresores y el COP de la instalación bajo las condiciones que se mencionan. Bueno, el esquema de la instalación yo saco el que está en el apunte, digamos, en el cual vamos a tener el evaporador, bien, un compresor de baja que toma el vapor de salida de ese evaporador, lo comprime para llevarlo a la presión esta intermedia que reina en el tanque abierto intermedio. Bien. Luego del tanque succiona el compresor de alta el vapor saturado, bien, porque acá adentro hay una mezcla difásica de amoníaco en este caso. Bueno, pasa por el condensador, condensa, válvula de expansión para bajar la presión de la del condensador a la intermedia. Se vuelca el contenido acá y bueno, la parte líquida de este tanque enfriador intermedio se toma, pasa por una válvula para expandirlo y vuelve al evaporador. Bien, acá lo importante a tener en cuenta es que no es la misma masa la que circula por el compresor de baja, digamos, que por el compresor de alta, o por este lado de la instalación y por este lado de la instalación. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora, bien, que cuando esto que está acá, que es líquido saturado, pasa por una válvula, automáticamente se produce una porción de vapor y ese vapor vuelve a venir para este compresor. O sea, con esta denominación, si prestamos atención, por este lado de la instalación circula un caudal máximo que se lo llama G. Bien. Y por acá, por el lado de la derecha, digamos, va a circular ese caudal G más el G', que es la porción de vapor que se genera por esta expansión 5-6. Algo para recordar nada más, que el establecimiento de esa presión intermedia, digamos, que reina en el enfriador abierto, se hacía mediante esta condición, digamos. La presión intermedia es la raíz cuadrada del producto de la presión del evaporador y del condensador, que ahora vamos a ver cómo sacamos estas dos. Y bueno, trayendo un esquema, un diagrama pH, bien, vamos a tener muy simple, ¿no? O sea, generalmente yo parto del compresor, del de baja presión en este caso. Fíjense que está el punto 1. Como dijimos, idealmente hablando, esto es líquido saturado, vapor saturado punto 1, se comprime isentrópicamente, porque acá no habla nada de ninguna irreversibilidad en este ejercicio, que sería el punto 2, y ahí se mete en el tanque este intermedio, bien, el estado 2. Digamos que en el tanque intermedio el compresor de alta presión toma el vapor saturado que se encuentra en el estado 3, lo vuelve a comprimir hasta la presión del condensador, la presión de alta, para que ingrese en el condensador y, bueno, se enfríe y condense y salga como líquido saturado. Ahora sí, bien, punto 5. Pasa por la válvula que lo expande hasta la presión intermedia. Ven, y ahí, como les comentaba hoy, hay una parte, bien, esta porción, si se quiere, es vapor y todo esto es líquido, ¿no? Entonces el caudal G, que es la parte del líquido saturado, va hacia el evaporador mediante la segunda expansión, y la parte G' es la que les comentaba hoy, que vuelve hacia el compresor. Entonces acá G' está dando vuelta todo el tiempo acá, más el caudal G, digamos, y por esta parte de acá abajo de la instalación circula solamente el caudal G. Bien, eso es importante en estos casos en los que tenemos
doble compresión con enfriador intermedio abierto, ¿sí? Que las distintas partes de la instalación manejan caudales másicos diferentes. Bueno, hicimos el esquema, el diagrama pH, ahora nos queda calcular. Fíjense que ya el ejercicio da un indicio, porque nos pide el caudal másico de refrigerante del evaporador y del condensador. O sea, no son iguales. Bien. Bueno, vamos a calcular esos dos caudales másicos. Antes vamos a tener que calcular algunas cosas, ¿no? Como dijimos, traemos la instalación, el del diagrama pH, bien sabiendo los datos de la temperatura de evaporación y de condensación, o sea, poniéndole valores al diagrama, uno puede saber bastante rápido cuánto valen la presión de evaporación y la presión de condensación. Yo obtuve esos valores. Bien, recuerden que cuando uno saca valores de un diagrama son aproximados, no intenten llegar exactamente a estos porque bueno, el error siempre está, ¿no? Entonces ahora sí podemos calcular la presión intermedia como la raíz cuadrada del producto de estas dos. Bueno, haciendo esa cuenta da que la presión intermedia tiene una presión de 1,6 bar. Bien, para sacar los caudales másicos, lo que vamos a tener que hacer y lo que les recomendamos siempre es que, como una vez que están con el diagrama, saquen del mismo, que también se hace bastante fácil, los valores de las entalpías, respetando la numeración esta, digamos. Bien, las entalpías a mí me dieron estos valores que otra vez, como les mencionaba acá en el caso de las presiones, no intenten llegar exactamente a estos valores, sino que a un valor aproximado. Bien, y otra cosa muy importante para mencionar acá es que bueno, yo utilicé un gráfico que recuerden ustedes que para el valor de las propiedades no existen valores absolutos, bien, sino que la persona que construyó ese gráfico pone una referencia y empieza a contar a partir de ahí. ¿A qué me refiero? Que si ustedes usan un diagrama distinto al que usé yo, los valores pueden cambiar. Bien, ahora lo que no va a cambiar o no debería cambiar es el delta entre ellos. Eso para que lo tengan en cuenta. Si todos les dan distinto, no importa porque usaron otro diagrama. Lo importante es que el delta, bien, les dé lo mismo o parecido, digamos, ¿no? Bien, para calcular, ahora sí, ya tenemos todo esto, podemos calcular el caudal másico de refrigerante en el evaporador, que acá se lo llama como G, y en el condensador, que es G más G', es muy simple, ¿no? Hay que plantear un balance de energía en el evaporador. O sea, parece que tomar un sistema acá en el evaporador, no olvidarse obviamente que en el evaporador se produce una entrada, una absorción de calor, bien, una tasa de absorción de calor, por eso está acá Q', que bueno, planteando el primer principio acá, el balance de energía, se obtiene esto. Bien, la potencia que se absorbe en forma de calor en el evaporador es igual al caudal másico, G, por el delta H entre estos dos puntos, de la salida y la entrada del evaporador, que es H8 menos H1. Reemplazando, fíjense que el calor del evaporador nosotros ya lo conocemos porque es dato, eran las 33 toneladas de refrigeración. Lo que hay que hacer es un cambio de unidades porque esto en este caso están en kilojoules sobre kilogramos. Eso para ustedes. Fíjense que esto lo vamos a conocer, como dije, porque es dato del enunciado y bueno, las entalpías las leemos del diagrama. Entonces uno ahí puede despejar G punto, que bueno, yo obtuve estos valores. Bien, nuevamente, si las entalpías las tienen un poco distintas, apunten más o menos a estos valores, no quieren llegar sí o sí exactamente a estos valores, en el mismo orden, digamos. Bien, ahora vamos a hacer el caudal másico en el condensador, que esto vamos a tener que calcular G', bien, y como ya tenemos G, la sumamos y ahí tenemos el caudal que pasa por el condensador. Y esto es muy simple también, es simplemente hacer un balance de energía en el recipiente intermedio. O sea, tomamos como sistema eso ahora y ahí no hay ningún intercambio de energía apreciable. Solamente ingresa masa y sale masa. Es decir, los únicos intercambios de energía que hay son debidos a los que ingresan o salen con la masa, digamos. Con las masas. Bueno, planteando ahí, fíjense que yo en este caso hice que todo lo que ingresa, o sea, la energía que ingresa en el recipiente es igual a la que sale, porque puse G por H2 más esto, G más G' por H6,
es igual a lo que sale, que es G por H7 más G por H3. ¿Bien? O sea, no se acumula ni se desacumula energía en el recipiente, lo que significa acá, ¿no? Bueno, reagrupando, y como ya conocíamos los datos de entalpía, simplemente es despejar, en este caso G', porque G ya lo conocíamos, lo calculamos hace un ratito, entonces hay que despejar G'. Y bueno, ahí obtuve que G' en ese orden, ¿no? Pero recuerden que no es la respuesta esta, porque a nosotros nos pide el caudal másico que circula por el condensador y no es G'. Bien, porque es G más G'. Entonces tenemos que sumar estos dos para dar como respuesta G más G'. Bien, en el orden de 450 kilogramos por hora. Ese sería el caudal que circula por el condensador. Y ahí habríamos respondido a la consigna A. Bien. Yendo a la otra parte, potencia requerida por ambos compresores, y el COP de la instalación ya ahora es mucho más sencillo, ¿no? Porque la potencia requerida por ambos compresores, fíjense que ya conocemos los caudales máximos, conocemos las entalpías, es decir, plantear el primer principio en el dispositivo, que queda de esta manera el compresor de baja y de esta manera el compresor de alta. Detalle importante, no olvidar que los caudales son distintos. Y bueno, reemplazando ahora simplemente porque ya conocemos todo. Entonces ahí, trayendo los valores de las entalpías, la potencia que consume el compresor de baja y la potencia que consume el compresor de alta. Bien, no son iguales. Si bien uno elige la presión intermedia con el criterio de minimizar el trabajo de los compresores, y eso hacía que el trabajo de los compresores sea igual, pero en este caso no es igual el caudal. Bien, entonces eso hace que no sean exactamente iguales la potencia eléctrica que consume, idealmente hablando, ¿no?, un compresor y el otro. Y ahora lo último que nos pide es el COP de la extracción, que como siempre es lo que se obtiene sobre lo que se consumió. Bien, y lo que obtenemos acá es el calor que se absorbe en el evaporador, y lo que se consumió son los trabajos de los dos compresores, o las potencias de los dos compresores. Bien, recordar algo acá muy importante, que este ejercicio, o sea, no se supuso ninguna irreversibilidad, es todo ideal. Bien, o sea, este COP va a ser un COP ideal también hablando, ¿no? La única irreversibilidad que hay son las expansiones en las dos válvulas, digamos. Pero el resto es todo ideal, los intercambiadores de calor, los compresores. Por eso es que este valor de COP hay que tomarlo con pinzas. Bueno, a esta altura ya conocemos todo. Esto es dato, de hecho, del enunciado. Y en el denominador va la suma de estos dos trabajos o potencias. Y si hacen esa cuenta, obtienen un COP alrededor de 2. Bien. Bueno, muy simple, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.